Puse en la pizarra ahí todo lo que habíamos revisado un poco en la clase pasada. Estamos revisitando el conjunto este de las funciones acotadas, que van de un conjunto A no vacío en cualquier espacio vectorial normado F. Ya en la clase de la primera semana, clase 1.3, habíamos probado que ese espacio tenía una norma y que con esa norma era espacio de Banach cuando el F era R. Esa es la primera línea que puse ahí arriba, ¿se fijan? Cuando F igual R. Después, ahora estamos pensando en que ahora el F puede ser cualquier cosa. Entonces les pedí que ustedes demuestren que cuando F es cualquier cosa, el espacio sigue siendo Banach y la demostración es en realidad agarrar la demostración de aquella oportunidad y cambiar en todas partes donde decía módulo por norma en F, ¿cierto? O sea, en realidad visualmente es como la misma demostración. ¿Por qué? Porque se usa la desigualdad triangular. Y hemos dicho desde el principio que cuando la desigualdad triangular es partícipe de una propiedad, esas propiedades se pueden extender sin ningún problema a normas, porque las normas cumplen la desigualdad triangular. Ya, así que eso de ahí era conocido. Y ya hemos entonces estudiado un poquito más, pero ¿qué significa la convergencia en este espacio? Bueno, la convergencia en este espacio es la que se llama la famosa convergencia. Ahí está. Entonces, esta convergencia se llama convergencia uniforme, porque cuando uno escribe la definición de convergencia, aparece un para todo epsilon existe un n0, y más tarde uno se da cuenta que aparece la letra x. Y entonces, como ese n0 es independiente de la x, uno suele decir que ese n0 es el mismo para todos, es decir, es el mismo uniforme, la misma ropa para todo el mundo. Se llama convergencia uniforme. Ahora, la convergencia uniforme es la convergencia del espacio, pero no es tan fácil como uno podría creerlo. Tiene algunos detalles, y por esa razón, rápidamente uno se da cuenta que la convergencia uniforme se parece a una convergencia más sencilla, llamada la convergencia puntual, que matemáticamente es invertir un par de cuantificadores, y uno rápidamente demuestra que la uniforme implica la puntual, pero la puntual tiene la gracia de que uno fija la x, y cuando fija la x estudia la sucesión fn evaluada en x, y allí está trabajando en el espacio f, y esa convergencia podría ser más sencilla de estudiar. Entonces esa convergencia se llama puntual, o convergencia también se le suele llamar simple, porque de hecho es tan simple que no requiere cálculo en varias variables. Es la misma convergencia que se usó el primer semestre cuando se vio la exponencial. Cuando en primer semestre, en cálculo primer semestre, no ni siquiera segundo semestre, cuando vieron la sucesión 1 más x partido por n elevado a la n, y demostraron que esa sucesión para todo x era convergente, y al límite lo llamaron exponencial, lo que estaban haciendo en ese caso era estudiando la convergencia puntual. ¿Por qué puntual? Porque se daban el x. Se daban el x. Y para dicho x, esta es una sucesión de números reales. La convergencia puntual no requiere topología. La convergencia puntual no requiere normas. La convergencia puntual no requiere, bueno, salvo que sea un conjunto F raro. Ya, si están en un conjunto F, requieren saber qué significa la topología en F. Pero si esa valor es en R, por ejemplo, uno dice la convergencia, esta cosa, bueno, ahí tienen... Bueno, esta sucesión no es fácil, había que demostrar en primer semestre que era sucesión creciente, acotada superiormente, y por eso era convergente, pero la convergencia puntual es sencilla. Se llama convergencia puntual, o también se llama convergencia simple. ¿Entienden por qué simple? Porque en principio es más fácil que la uniforme. Ahora, no son la misma cosa. La uniforme implica la puntual. Entonces, lo que hay que entender es cuál es la diferencia entre, aquí vengo con tu consulta, ¿cierto? Entre la convergencia uniforme y la convergencia simple o convergencia puntual. Y para eso les quiero mostrar varios ejemplos. Les voy a mostrar 3, posiblemente les muestre un cuarto, pero el cuarto tal vez un poquito más tarde. Ejemplos de convergencia donde me dan una sucesión de funciones simplemente. No me dicen nada de si es acotada, no me dicen de si vive en el espacio, y me dicen, estudia si converge o no uniformemente, y no me dicen a cuánto. Entonces solamente me dan una sucesión de funciones. ¿Qué es lo primero que uno hace cuando uno me da una sucesión de funciones? Bueno, si es una sucesión de funciones como esta que van de R en R, lo que puedo hacer es intentar hacer un gráfico para entender la sucesión. Y ese gráfico incluso lo hicimos en la clase pasada. ¿Se acuerdan? Dijimos que esta era una función como campanita que subía, tenía un máximo en 0, después bajaba, se iba a 0. El máximo era para x igual n, valía esto 0, más 1, 1. La fracción valía 1. O sea, tenía un máximo en n. Y si n igual 0, de hecho el máximo estaba aquí en el origen. Esta es la función f sub 0, pero también está la función f sub 1, la función f sub 2. ¿En qué se diferencia la f0, la f1, la f2, la f3, la f4? ¿En qué se diferencian todas ellas? En la ubicación del
del máximo. Ahora, ya, entonces la pregunta es, ¿converge o no? ¿Converge o no puntualmente? ¿Converge o no uniformemente? Ahora, obviamente, si alguien encuentra el límite uniforme, si alguien a simple vista dice, esta cuestión converge uniformemente a tal función, y es capaz de demostrarlo, puede responder a la pregunta de si converge o no puntualmente. Puede decir, dado que converge uniforme, converge puntualmente, y si quieren en un control, típicamente los controles van a decir, estudia la sucesión de funciones. Van a decir, parte A, estudia la convergencia puntual. Parte B, estudia la norma. Parte C, véase la convergencia uniforme. Parte C, véase el límite continuo, por ejemplo. Entonces, alguien puede decir, me voy al tiro a la parte C, veo la convergencia uniforme. Si soy capaz de resolver la convergencia uniforme, me salto todas las partes anteriores, la puntual es la misma. Pero la uniforme es masa complicada y uno normalmente no la ve a simple vista. No sé si están viendo ahí la convergencia uniforme de esa sucesión, a cuánto converge uniformemente. No sé si están viendo la convergencia puntual. Yo diría, veamos primero la convergencia puntual y después veamos la convergencia uniforme. ¿Les parece? Ahora, para la puntual tienen dos formas de verlo. Forma número 1, cerrar los ojos, mirar la fórmula y calcular límite. Igual que como lo hicieron aquí. Forma número 2, entender mejor el problema. Hagamos la primera forma. ¿Cuál es la primera forma? Desarrollar esto, es decir, dejo la x fija y veo la pura n. ¿A cuánto tiende esto cuando n tiende infinito? Bueno, a lo mejor no lo ven tan fácil ahí. Si quieren les puedo distribuir el cuadrado. Si distribuyen el cuadrado queda n cuadrado menos 2x veces n más 1 más x cuadrado. ¿Se fijan? El cuadrado lo desarrollé, simplemente lo escribí de una forma distinta. Ahora, como la x está fija y la que se mueve es la n, eso tienen que mirarlo como una sucesión de primer año. Una sucesión donde la x no es más que una constante. Y hay que apuntarle a ¿quién? A la n. Y cuando uno le apunta a la n, ¿qué tipo de expresión es la que tengo en el denominador? ¿Cuál es la parte importante del denominador en sucesiones? El n cuadrado, el n, el término libre. ¿Se fijan que hay tres términos? Un cuadrático, un lineal y un libre. ¿Cuál es el importante? El cuadrático. ¿Por qué? Porque el cuadrático hace que lo del denominador explote y esa fracción 1 partido por n cuadrado, esa tiende a 0. O sea, un polinomio de grado 0 arriba por un polinomio de grado 2 abajo, esa cosa converge a 0 para todo x en R. Para todo x en R. O sea, el límite puntual de esa sucesión de funciones es la función 0. La función 0. Intentemos entender un poquito mejor eso, qué significa desde el punto de vista gráfico. Bueno, aquí hice un dibujo, lo voy a hacer de nuevo. Miren, ¿qué significa la convergencia puntual? Significa que yo me paro en un punto. Me voy a parar en un punto positivo. Me podría parar en un punto negativo. Creo que en los negativos es más fácil todavía. Y cuando me paro en punto X, empiezo a mirar la sucesión de funciones. Entonces, miro la función f0. La función f0 es la función que viene ahí, tiene su máximo, baja, y la veo, pero la veo solo en este punto. Entonces, no sé si es como ser espectador de un espectáculo. ¿Se fijan? ¿Cuál es el espectáculo? El espectáculo son las funciones que van cambiando. Esa es la f0. ¿Cuál es la f1? Es la f0 que se corrió. Entonces, ¿por qué les puse este ejemplo? Porque yo creo que uno puede imaginarse lo siguiente. Es como una ola. Entonces yo me paro y veo una ola que viene allá con su máximo en 0. Después, ¿qué veo? Veo la misma ola con su máximo en 1. Después veo que el máximo viene en 2 y veo que la ola se me viene acercando. En algún instante, entonces, y cada vez que la ola se me viene acercando, yo me pregunto, ¿cuánto vale la función en este punto? Valía eso de abajo, después como se acercó, vale un poquito más, después se sigue acercando la función, entonces, claro, mi sucesión está creciendo. En algún instante, la ola pasa por encima mío. Y en ese caso, ¿cuánto vale esta función evaluada en el punto? Vale el máximo. O sea, partió aquí, siguió ahí, siguió ahí, y siguió evolucionando hacia arriba hasta que llegó ahí. Pero ¿qué pasa después de ese instante con las olas? Sigue avanzando la delta n. ¿Y qué le pasa a la ola? Se va corriendo hacia la derecha. Entonces, para n más 1, llegamos ahí, el máximo está acá. Y yo lo que veo es que mi ola en mi punto bajó. ¿Se fijan? Después sigue avanzando la ola. ¿Y qué sigo viendo en mi punto? Que vuelve a bajar. Y cuando ese máximo de la ola, que es el máximo en 1, el n va creciendo, ¿qué le pasa a esa campanita? Se empieza a correr tanto hacia la derecha que lo que yo veo en mi punto es que la función empieza a decrecer completamente y al final tiende a 0. O sea, lo que yo veo en mi punto, si yo fuera un flotador que estoy justo ahí en esa parte del mar, ¿cierto? Y viene una ola, lo que veo yo es que comienzo a subir
porque se empieza a acercar la ola, después llega la ola en ese instante, llego al máximo y empieza la ola a irse y empiezo a bajar, hasta que vuelvo a mi posición inicial, que era 0. O sea, puntualmente la sucesión de funciones tiende a 0. ¿Se lo imaginan? O sea, ¿entienden la idea de la convergencia puntual? La convergencia puntual es, me paro en un punto y veo la ola pasar. Ahora, ¿qué es la convergencia uniforme? La convergencia uniforme, si quieren, es el surfista. ¿Qué hace? ¿Cuál es la diferencia entre el que se para en la playa y mira las olas y el que hace surf? El que hace surf se para en la ola. Y lo que va haciendo, ¿qué es lo que se imaginan? O sea, ya les voy a mostrar que matemáticamente se corresponde al surfista, pero ¿se entiende la idea de la ola? Yo estoy parado, veo la ola, pasó, se fue. En cambio, si fuera el surfista que está arriba de la ola que dice, la ola es grande, y después cuando estoy allá, sigue la ola grande, y bueno, salvo que las olas se van desmoronando en la práctica, pero imagínense que la ola siempre tiene altura 1, entonces el surfista va avanzando completamente con la ola y siempre ve la misma cosa, siempre está viendo esa función que sube y que baja. No ve esta cosa de que la función tiende a 0. Ya, entonces vamos con la convergencia uniforme. Claramente el límite puntual es 0. Claramente el límite puntual es 0. Entonces voy a poner aquí claramente, f sub n de x converge a f de x igual 0 para todo x en R, y le voy a poner aquí entre paréntesis puntualmente, para enfatizar que me paré en x. Ahora yo quiero estudiar la convergencia uniforme. Obviamente, si el límite uniforme existiera, no puede ser otro. Porque si el límite uniforme existe, el puntual existe a ese punto. Entonces, dado que este es el límite puntual, el único límite uniforme que puede tener mi sucesión de funciones es la función 0. Entonces la pregunta es si converge o no uniformemente. Para eso hay que calcularse la norma de la diferencia fn menos f, que en este caso es la norma de la fn. ¿Y qué es la norma de la fn? En este espacio es la norma infinito. Es el supremo con x en R de los fn de x. Noten ahora cuál es la variable y quién está fijo. Tengo que calcular la norma de la diferencia. De hecho, esta norma de la diferencia la voy a llamar d sub n, como la distancia entre la función enésima y su supuesto límite. Ahora, ¿qué es lo que hay que demostrar? Para que converja uniformemente hay que demostrar que esta sucesión d sub n tiende a 0, para que esto sea tan chico como yo quiera. La d sub n tiene que ser tan chica como yo quiera. Entonces me pregunto, ¿cuánto vale el d sub n? Y ahora fijo a quién. ¿Quién está fijo ahí? ¿Quién está fija? La n. ¿Y cómo se calcula d sub n? Bueno, calculando esa norma. ¿Qué esa norma es esa? Esa norma. ¿Cuál es la definición de norma? Supremo. ¿Cómo se calcula esta norma? Hay que tomar este supremo. Y cuando tome ese supremo, ¿quién se mueve? ¿Quién está fijo y quién se mueve ahora? La n. ¿Qué le pasa a la n? ¿Fija o se mueve? Fija. Quiero calcular d sub n. Me pregunto, ¿cuánto vale d sub 5? ¿Cuánto vale d sub 20? ¿Cuánto vale d sub 1000? Fijo la n. Para calcular d sub 5, tengo que calcular este supremo con f5 de x. Y para calcular el supremo, la letra x se tiene que mover para ver dónde está el máximo de la función. Entonces, ¿qué ve este gráfico? Ve esta función que tiene este gráfico. Dice, hay que mirar a la función que está ahí, que tiene ese es su gráfico. ¿Cuánto vale su supremo? ¿Cuánto vale su supremo? Bueno, hay que tomar el supremo los módulos, pero como la función es positiva, pueden eliminar el módulo, ¿cierto? Ahí está el gráfico. A ver si quieren este gráfico el módulo. Tienen que mirar a la función completa. Y cuando miran a esa cosa completa, tienen que a eso calcularle el supremo. ¿Dónde está el supremo? ¿En qué? X. En x igual a n. ¿Y cuánto vale el supremo? El supremo vale 1. ¿Se fijan? Entonces, cuando yo calculo este supremo, la letra x se mueve. Y de hecho, ¿dónde se va a mover la letra x? ¿Se fijan dónde se va? Para calcular este supremo. ¿Cuánto vale este supremo? Díganme exactamente. ¿Cuánto vale? En este ejercicio vale exactamente fn, evaluado ¿dónde? En n. ¿Se fijan? Sn. ¿Qué significa? Significa que hay que pararse en ese punto para calcular el supremo. Ahora, si el n crece, ¿dónde me tengo que parar para mirar el supremo? En ese punto. Y si el n crece, ¿dónde me paro? En ese punto. No sé si imaginan ahí lo que estoy pensando yo. ¿Ah? Entiendan la idea del surfista. Que cuando la ola se va corriendo, ¿qué es lo que va corriendo también?
¿Dónde tengo que calcular? Porque ahora para cada n tengo que calcular el supremo. Entonces, primero me quedaba fijo. Es el estático, el que está en la playa y dice, ve la hora paso, qué bonito. Y el otro, arriba haciendo equilibrio, todo, ¿cierto? O sea, es la diferencia entre la convergencia puntual y la uniforme. Ya, y ahora podemos calcular, es decir, matemáticamente este supremo vale 1, y por lo tanto d sub n vale 1 para todo n natural, y por lo tanto d sub n no tiende a 0, es decir, la convergencia no es uniforme. Para que la convergencia sea uniforme, esto tiene que ser tan chico como yo quiera, y esto en realidad siempre vale 1. ¿Por qué? Porque aunque el n sea grande, aunque usted diga, voy a dibujar la función para n grande, y dicen, aquí está la función para n grande. Pero es que ahí me confundí. ¿Se fijan lo que hice? Hice un gráfico centrado cerca del origen. Y en realidad cuando n es grande, esa función tiene un máximo. ¿Dónde está el máximo? Por allá, por la puerta. Entonces en realidad lo que hay que hacer, hay que mirar la función en toda su magnitud. Hay que hacer un zoom y decir, no, en realidad tienes que hacer un cambio de escala. Y si tú haces un cambio de escala, vas a ver que tu función es cluc, 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 cluc. Ajá. La vas a ver ahí. Y cuando hacen el cambio de escala, tienen que preguntarse, ¿es la función 0? ¿Se parece eso a la función 0? Respuesta, no. Esa cosa siempre se diferencia de la función 0. ¿En cuánto? En 1. Entonces, la convergencia no es uniforme. ¿Les parece? Ya, esa es un poco la idea de la uniforme. Hay que mirar la función en su globalidad. O sea, no tiende a 0. ¿Qué significa tender a 0? Si quieren, por ejemplo, les podría poner una que sí tiende a 0, es esta. Fn de x igual, ¿qué les voy a poner? 1 partido por n partido por 1 más x menos n. Ya, esa de ahí. Si entendieron el anterior, supongo que ese más o menos lo manejan. ¿Qué es eso? ¿Ven que es la misma? ¿Pero qué le cambié? Que cuando n sigue siendo una campanita, pero ¿cuál es su máximo ahora? El máximo se va achicando. Esta es una sucesión de funciones donde la primera ola tiene altura 1, la segunda ola tiene altura 1/2, la tercera ola tiene altura 1/3, la cuarta así. Entonces cuando uno mira las olas grandes, claro, las olas grandes, este máximo, este supremo, ahora ya no va a ser 1. El supremo va a empezar a ser cada vez más chico. De hecho, el supremo va a ser ¿cuánto? Es el mismo ejercicio con una constante 1 partido por n. Así que ahora el supremo va a ser 1 partido por n. Y ese supremo sí que tiende a 0. Esa sucesión de funciones sí que tiende uniformemente a 0. Porque cuando n es grande, la sucesión es una cosa que tiene un cototito. Ahí está el cototito. Pero ese cototito, ¿qué tamaño tiene? 1 partido por n. Entonces, ese cototito se empieza a achicar y la sucesión de funciones se comienza a aplastar hasta que converge uniformemente a 0. ¿Les parece? Ahí hay el primer ejemplo de convergencia puntual y convergencia uniforme. Ejemplo 2, para que sigan madurando estas cosas. Ejemplo 2. Ahora, este ejemplo 2 es simpático porque es fácil, pero tal vez se escapa de la teoría. Fn de x igual nx. Ya, ese es porque es bien fácil. ¿Qué más fácil que funciones de primer grado? Ahora, ¿qué sucesión de funciones es esa para cada n? ¿Qué es f0? ¿Qué es f1? ¿Qué es f2? ¿Qué es f3? De hecho, no, esa de ahí no me gusta mucho. No, voy a hacer una un poquito más, lo mejor, partido por n, porque multiplicado por n creo que explota demasiado rápido. Partido por n, esa se ve mejor. ¿Qué es para n igual 0? No, para n igual 0 no, para n igual a 1. ¿Qué es para n igual a 1? X, para n igual 2. 1/2 x, 1/3 x, 1/4 x. ¿Qué son esas cosas como funciones? Son rectas. La primera recta, ¿de qué pendiente? 1, ahí la tienen. La segunda recta, ¿de qué pendiente? 1/2, ahí la tienen. La recta que sigue, ¿de pendiente? 1/3. Después de pendiente, 1/4. Después de pendiente, 1/5, etcétera. Se empieza a achicar. ¿Logran visualizar sin hacer ningún cálculo complejo cuál será el límite puntual? ¿Cuál va a ser el límite puntual? Párense en un punto. Aquí gráficamente. Párense en ese punto. X. ¿Qué ven al principio? Ven ese valor de la función, de la sucesión. Después, cuando n crece, esa recta se empieza a aplanar. ¿Qué le pasa a esa sucesión de puntos? ¿A cuánto tienden? A 0. ¿Y eso para qué valor de x? Para todo x si yo me paro en x. ¿Será cierto? Hágalo ahora algebraicamente.
Dejen la x fija y pregúntense cuál es el límite cuando n tiende a infinito de la expresión x partido por n con x fijo. X dado. Distinto de 0. Bueno, si x igual 0 es más fácil. Entonces, ¿qué dicen? Esto es un polinomio de grado 0 arriba, polinomio de grado 1 abajo y esta cosa vale exactamente 0. Límite puntual igual 0. ¿Qué pasa con el límite uniforme? Bueno, de hecho, están viendo lo que pasa con las rectas. Imaginen las rectas. ¿Qué les pasa a las rectas? Empiezan a aplanar. Da la impresión de que las rectas se aplanan ¿hacia dónde? Hacia 0. ¿Será que el límite uniforme es 0? ¿Será que el límite uniforme es 0? Uno dice, mira, las rectas empiezan a ser cada vez más horizontales, más horizontales. ¿Cuál es el límite? La recta horizontal. ¿Uniforme o puntual? Puntual seguro. ¿Uniforme? Pareciera que sí, pero en realidad no. ¿Por qué no? Lo que pasa, nuevamente, es lo mismo que me pasó acá arriba cuando había un problema de escala. ¿Se acuerdan que cuando había un problema de escala y dibujaba n muy grande, qué le pasaba a ese cototito cuando n era muy grande? ¿Dónde estaba? Por allá, por la puerta. No lo veía. Yo decía, oh, parece que tiende a 0. No, te estás engañando. Hay un cototito por allá. Hay que mirar a la función en todo su dominio. ¿Qué le pasa a la función x partido por n cuando ahora ustedes fijan n? N fijo, n dado, natural, distinto de 0. Y se preguntan cuánto vale la distancia entre la sucesión f sub n y el límite 0. Intentan calcular eso. Ya. O sea, intentan calcular, si querés, matemáticamente el supremo de los módulos de, ¿cuánto vale fn de x? X partido por n, donde ahora x vive en R. ¿Quién se mueve ahora? La x. ¿Y cuánto vale el supremo de x partido por n? De x partido, por ejemplo, toman la función x partido por 1.000.000. Ya, no le voy a poner 1000 nomás para no escribir tantos ceros. ¿Cuál es el supremo de esa? Yo pretendo que esa función en algún instante es más grande que 1. ¿Será que en algún instante esa cosa es más grande que 1? ¿En qué instante? En x igual 1000, ¿cierto? Vale exactamente 1. En algún instante esta cosa, de hecho, es más grande mucho más grande que 1. Vale 1000. ¿Para qué x? 1.000.000. Esta es una recta de pendiente chica, pero aunque la pendiente sea chica, esa pendiente no es 0. El 1 partido por n no vale 0. Y si usted grafica esa recta, bueno, depende de la escala. Si la grafica en un gráfico de escala muy chica, va a decir, mi recta es horizontal, es prácticamente la verdadera horizontal. Pero si hacen una ampliación y dicen, no voy a dibujar aquí el 1, el 2, el 3, el 4, porque no estoy viendo nada. Voy a dibujar aquí el 1.000.000. Voy a dibujar aquí el 2 por 10, 2 millones. Etcétera. Entonces ahora van a ver que esta misma recta es una recta violentamente grande. ¿Cierto? La pendiente chica era un engaño en la escala. En realidad esa cosa de pendiente chica poco a poco empieza a crecer y es cosa que llegue muy lejos con su letra x para que esa cosa valga 1, para que esa cosa valga 10, para que esa cosa valga 1000. Entonces, dado que el dominio es no acotado, este supremo, de hecho, ¿cuánto vale ese supremo? Ese supremo es infinito, y por eso les decía que este ejercicio es simpático, porque uno ve las rectas, se las imagina. ¿Qué es más fácil que imaginarse las rectas? Uno las ve que empiezan a hacerse horizontales, ¿cierto? Y que tienden a 0. Pero esa cosa es solo puntual, porque en el límite uniforme hay que mirar toda la función. Y si ustedes se preocupan bien de toda la función, esta es una función que no es acotada. Por eso el supremo vale infinito. Este supremo no existe. Si quieren le pongo aquí infinito, pero en realidad infinito es porque me salgo del espacio de las funciones acotadas. Esa ni siquiera es una sucesión de funciones acotadas. Aunque uno la veía que iba tendiendo ¿a cuánto? A 0, porque uno hace un gráfico entre menos 10 y 10. Y claro, si hago mi gráfico entre menos 10 y 10, 10 partido por n tiende a 0. Pero si lo hacen entre menos 1.000.000 y 1.000.000, ahí la cosa cambia. Bueno, de hecho también para n igual 1.000.000.000 van a ver que tiende a 0. Pero ahí tienen que ser un gráfico más expandido. O sea, ¿dónde viven los reales? Los reales son no acotados. ¿Ya? ¿Les parece? Ejemplo 2. Ya, ¿se entendieron el ejemplo 1 y el ejemplo 2? Verdadero ejemplo 3. Ejemplos que uno suele hacer en las pruebas. O sea, este de aquí es para... Porque se fijan que lo que hicimos en el ejemplo 1 y en el ejemplo 2 fue calculamos y hicimos dos vistas del mismo ejercicio.
hicimos el cálculo a ojos cerrados. Digo a ojos cerrados, ¿cuál era el cálculo a ojos cerrados? Ese es el cálculo a ojos cerrados. No hago ningún gráfico y simplemente con mis axiomas demuestro que las cosas tienden a 0, demuestro que las cosas tienden a 1, etc. O sea, allá arriba todo se podía hacer a ojos cerrados. Pero también se podía hacer tratando de entender el ejercicio con algunos gráficos y viendo un poco más allá de qué significa el ejercicio. Entonces, cuando uno tiene esa noción, puede enfrentar problemas como estos, donde a ojos cerrados empiezan a aparecer medios raros. Miren, este de aquí les voy a poner a ojos cerrados parece extraño, y ahí la visión gráfica, bueno, me van a decir, es una exageración, los ojos no están cerrados, ¿cierto? Pero entienden la idea, o sea que como que trato de concentrarme en las puras ecuaciones y no trato de entender para nada el problema. Ejemplo 3, esta sucesión, miren, de hecho les voy a hacer un gráfico. Les voy a decir, es la sucesión de funciones en R que vale 0. Aquí vale 0. Después, para cada n, por aquí está el número 1 partido por n. Y a partir de 1 partido por n, la sucesión vale 0. Ahí está la función. Solamente es distinta de 0 entre 0 y 1 partido por n. Ahora, ¿quién está al medio entre 0 y 1 partido por n? Por aquí en el punto medio está el punto 1 partido por 2n. Entonces, ahí, bueno, depende del ejercicio que quiera hacer. Pero quiero hacer un ejercicio que explote. Entonces voy a escribir la sucesión de funciones tal que en ese punto mi función vale n. Y es una linda recta que va del origen hasta ese punto de ahí, y después de la n vuelve a bajar hasta 1 partido por n. Ahí tienen la sucesión de funciones, que la he dibujado en un gráfico. Pero también, si quieren, la puedo hacer a lo que llamé hace un rato ojos cerrados. Pura fórmula. Ustedes dicen, quiero una fórmula. Ya les doy aquí una fórmula. Fn de x vale, miren, vale 0 si x menor o igual que 0. Vale, es una recta. ¿Qué pendiente tiene esa recta? ¿Qué pendiente tiene esa recta? De vuelta al primer año, de vuelta al colegio. ¿Se acuerdan cómo se calcula la pendiente? Es y partido por x. Y vale n. La x vale, eso sí que queda pendiente, 2n cuadrado x. Si x vive entre 0 y 1 partido por 2n. Y después, si x vive entre 1 partido por 2n y 1 partido por n, mi función vale, ¿cuánto vale ahí? Vale, y vale, entonces, quiero la recta igual a separar x, entonces voy a decir y menos 0 es igual a m veces x menos 1 partido por n. ¿Así son las rectas que pasan por un punto? Ya, entonces ahí la tengo, la recta vale menos 2n cuadrado, factor de x menos 1 partido por n. Y después vale 0 si x mayor que 1 partido por n. ¿Ven las fórmulas? ¿Qué les parece más simpático, las fórmulas o el gráfico? ¿Qué les parece más simpático, las fórmulas o el gráfico? ¿Cierto que el gráfico parece que a uno le cuenta más cosas que la fórmula? Bueno, las fórmulas, estas, si quieren, son los típicos enunciados de prueba. Esto de aquí podría ser un enunciado del control 2. Considere la sucesión de funciones dada por esa fórmula. Ya ahí uno tiene que ponerse a graficar. ¿Qué función será esa? Es una función que vale 0. Bueno, esta parte de aquí ya al final son fáciles. Las complicadas son estas. Aquí está la recta, ahí está la otra recta. Esta recta parte en 0, 0, tiene una cierta pendiente. Esta recta parte se fijan en 1 partido por n, para x igual a 1 partido por n vale 0, así que pueden graficar ese punto. La pendiente es, miren, ¿se fijan cómo la calculé? No hice mucha complicación, la pendiente es simplemente la misma que había obtenido del otro lado, multiplicada por menos 1. Ya, así que ahí tengo mis rectas. ¿A cuánto converge puntualmente? Entonces, ¿cuál es el límite puntual? Entonces, puntualmente. Eso significa, dejo la x fija, f sub n de x tiende a, ya, ayúdenme. Con lo que hemos hecho a estas alturas ya debería saber cuál es el límite puntual. ¿Se parece al de la ola? ¿Ven que es una ola? Pero es una ola que se mueve ¿hacia dónde? Hacia el origen. O sea, miren la x primero, ¿cierto? Para n igual 1 es de tamaño 1. Para n igual 1 medio, la ola tiene tamaño horizontal 1 medio. Para n igual 3, el tamaño horizontal es 1/3, es 1/4. ¿Qué le pasa al tamaño horizontal?
Se va achicando. Entonces, ¿cuál será el límite puntual? A ver, hagamos un cálculo sencillo. Si yo me parara por aquí, en esa x, ¿cuál es el límite puntual? ¿Cuánto vale la primera función en esa x? ¿Cuánto valen todas las funciones en esa x? 0. ¿Cuánto es el límite puntual? 0. Parémonos por acá, en el x igual 2. ¿Cuánto vale la primera función en x igual 2? 0. Todas valen 0. El límite puntual vale 0. ¿Cuál es el más simpático? Párense en x igual a 1. Ya, ese es el primero simpático. De hecho todavía se parece al 2, porque la primera función, la f1 es este triángulo que llega exactamente hasta x igual a 1. Así que vale 0. Y después las que siguen valen todas 0, el límite puntual vale 0. Ya, párense más cerca del origen. Todo el problema interesante está entre 0 y 1. ¿Dónde se van a parar? A ver, no quiero modificar ese dibujo. Párense en un décimo. ¿Qué pasa si me paro en x igual un décimo? ¿Qué pasa en x igual un décimo? Ya, aquí está el 0. Voy a decir que por ahí está el 1. Voy a hacer una ampliación de esa zona. Y no me voy a parar en x igual a 1, obviamente. No me voy a parar en x igual a 0, obviamente. Me voy a parar en un x que esté cercano a 0. Pero no tanto, para no dibujar tantas cosas. Me voy a parar en x igual un décimo. Un décimo. Ya, ¿cuál es la función f1? ¿Ven la función f1? ¿Cuál es la función f1? La que es un triángulo. ¿De qué altura es la función f1? ¿De qué altura es la función f1? La altura es 1. ¿Cierto? Entonces llega hasta 1, por ahí estará 1, y tiene su máximo por ahí en un medio. Ahí está la función f1. ¿Cuánto vale la función f1 en un décimo? Ahí. ¿Cuál es la función f2? La función f2 es la que tiene soporte que llega hasta un medio. Por ahí está un medio. Y es un triángulo que parte en 0, termina en 0. ¿Y qué altura tiene la f2? La altura 2. Entonces la f2 está, por ahí está el 2. Es una que llega en un cuarto, vale 2. Ahí tienen su función f2. ¿Cuánto vale esa función evaluada en un décimo? No sé, habría que evaluarla. Mi dibujo no está a escala porque no me interesan los valores numéricos. La f3, ¿qué pasa con la f3? Bueno, la f3 llega hasta un tercio, ¿cierto? Su punto medio es un sexto, que todavía está a la derecha de un décimo, y tiene altura 3, así que llega por ahí arriba, sube y después baja hasta un tercio y se va a 0. Ya, esa es la función f1, f2, f3. Pero echen a correr la letra n. ¿Qué es lo que hay que pensar en n grande? ¿Cuál es el n grande interesante? El primer n grande interesante. El n igual 10. ¿Qué pasa para n igual 10? ¿Cuál es el gráfico? La función tiene máximo. ¿Cuánto tiene el máximo de la f10? Ya, por ahí se fue hasta 10. No sé si puedo dibujar tanto hacia arriba, pero baja y en un décimo vale 0 y después vale 0. ¿Y qué le pasa a la f11? Tiene la ola más chica. ¿Cuánto valen 10 en un décimo? ¿Qué le pasa a la f12, a la f13, a la f14, a todas las que siguen? En un décimo. O sea, al principio las evaluaciones eran esos puntos. Ya, no sé, no los dibujé todos. Pero a partir de n igual 10, las evaluaciones eran 0, después 0, después 0, después 0, porque se empezaron a correr hacia la izquierda todos los valores. Ya, o sea que la sucesión puntualmente en un décimo tiende a 0. ¿Viene un otro límite puntual? ¿Qué pasa en un centésimo? Ahí que lo que hay que hacer es esperar hasta n igual ¿cuánto? Hasta n igual 100 y alcanzan el 0 y después vale 0 para todo n. Entonces, ¿qué pasa si se paran más cerca de 0? ¿Cuánto más cerca de 0? ¿Una millonésima? ¿Qué tienen que hacer? Esperar hasta qué valor de n. Hasta n igual a 1.000.000 y vuelve a ocurrir el mismo efecto. Entonces ahora párense en x igual epsilon. Párense en x igual epsilon. ¿Qué pueden decir de x igual epsilon? Hagan el mismo gráfico, pero ahora separan, no sé, el 1 está por allá lejos, porque voy a hacer una super ampliación. Y esa de ahí es epsilon, donde epsilon es estrictamente positivo. 0 no, porque en 0 ya sabemos que las funciones valen 0. Me interesan los positivos. Epsilon positivo. ¿Cómo son los gráficos? ¿Viven todos a la derecha o a la izquierda de epsilon? ¿Qué le pasa a la sucesión 1 partido por n? La sucesión 1 partido por n sabemos de primera vez tiende a 0. ¿Qué significa eso? Significa que existe un n0 a partir del cual 1 partido por n es más
chico que epsilon. Entonces, piensen en n0. Por aquí está el 1 partido por n0. Es el primer valor que es más chico que epsilon. Y los que siguen son todos más chicos. Esa función f sub n0 vale 0 de aquí para allá. Después tiene su cototito de una cierta altura que no me interesa la altura en este instante. Y las que siguen tienen sus cototitos que se van corriendo hacia la izquierda. Y evaluadas en epsilon, todas esas funciones valen 0. ¿Cuánto vale el límite puntual entonces en epsilon estrictamente positivo? Así que acá arriba voy a decir puntualmente esta sucesión de funciones fn de x converge a 0 para todo x en R. Me da lo mismo que el x sea negativo, que el x sea 0, que el x sea mayor que 1, que el x sea un epsilon estrictamente positivo. En todas partes vale 0. El límite puntual. ¿Entienden la idea del límite puntual con la sucesión? El gráfico es un gráfico raro, pero la parte complicada se empieza a hacer tan delgada que escapa a cualquier x, a cualquier epsilon. Por lo tanto, en ese punto x la función vale 0. Ya, conclusión, converge a 0. ¿Y qué pasa con la convergencia uniforme? ¿Qué pasa con la convergencia uniforme? Entonces ahora, n natural. Me pregunto nuevamente cuánto vale d sub n, que es la norma de fn menos 0. Ya, pongo al tiro fn. ¿Qué es eso? Tengo que calcular el supremo con x en R de módulo fn de x. De hecho, como mi función es positiva, me puedo ahorrar el módulo. ¿Cuánto vale el supremo de la función ahora? Para saber si la convergencia es o no es uniforme, ¿cuánto vale su supremo? Ahí lo tienen el gráfico de la fn. ¿Saben calcular el supremo de una función? Maximicen la función. ¿Cuál es su máximo? N, el supremo vale n. O sea, el límite puntual es 0, pero cuando calculo la diferencia en norma uniforme, en norma infinito, entre la función fn y la función 0, me doy cuenta que el cototito, aunque sea muy pequeño, cuenta. Y de hecho no solo cuenta, sino que es cototito chico y muy concentrado. De hecho, ese cototito tiende a ¿cuánto? A infinito. Es una sucesión de funciones acotadas. Estas sí que son acotadas, no como esta de acá que eran ni siquiera acotadas. Estas se salían de todo el contexto que es teórico. Esta de aquí es una sucesión de funciones acotadas, de tal forma que su límite puntual es una función 0, pero cuando calculo la distancia entre ellas, calculo la norma de ellas tiende a infinito. Este límite tiende a infinito. Obviamente, ¿la convergencia es o no es uniforme? No es uniforme. No es uniforme. ¿Les parece? Ya, entonces les decía que les iba a dar un ejemplo 4. Les voy a hacer un bonito aquí. Ejemplo 4. Ejemplo 4. Porque me interesa mucho un detallón siguiente. Miren, mismo ejemplo. Lo mismo, 1 partido por n. Voy a poner aquí menos 1 partido por n. ¿Les parece? Voy a poner la función que de 1 partido por n en adelante vale 1. La altura ahí es 1. Para x menor que menos 1 partido por n, la función vale menos 1. Menos 1. Menos 1. Menos 1. Y después, entre menos 1 partido por n y 1 partido por n, es una recta dependiente de n. ¿Qué pasa por el origen? ¿Qué une esos dos puntos? ¿Qué les parece? Con la experiencia que hemos ganado hasta ahora, bueno, ¿qué dirían? Esa de ahí, ¿qué pasa con el límite puntual? ¿Cuánto vale el límite puntual en 0? Apunten a 0. ¿Cuánto valen las funciones todas en 0? 0. ¿Cuánto vale el límite puntual? 0. ¿Cuánto vale el límite puntual a la derecha de 1? ¿Cierto? Todas las funciones valen 1, así que no hay ningún problema. A la izquierda de menos 1. Menos 1. Ya, entonces el problema está entre menos 1 y 1. Entonces ahora me paro en x igual 1/10, igual que recién. Si me paro en x igual 1/10, ¿qué le pasa a estas rectas? ¿Cuánto valen en 1/10? Bueno, para n chico valen cosas raras, pero ¿cuándo empiezan a ser simpáticas? Cuando n es mayor o igual que 1/10, porque en ese caso esta parte recta se ha movido de tal forma que lo que le pasa a estas funciones cuando n crece es que la zona variable se empieza a achicar, ¿cierto? Entonces, puntualmente, ¿a cuánto convergen? Si x es positivo, converge a 1. Si x es negativo, converge a menos 1. Si x es igual a 0, converge
A 0. ¿Cuál es el límite puntual? ¿Lo podemos dibujar aquí al lado? El límite puntual es la función que vale 1 desde 0 en adelante, menos 1 antes de 0 y en 0 vale 0. ¿Y cuál es la sucesión de funciones? Ya, voy a dibujar una sola de ellas para que vean una gran diferencia entre estas dos funciones, entre esa y esta otra. El límite puntual es fácil. Les voy a dejar propuesto que ustedes revisen. ¿Qué tienen que revisar ustedes? ¿Cuál es el límite? O sea, la pregunta no es cuál es el límite. La pregunta es si ese límite será o no, si la sucesión convergerá o no a esa función en forma puntual, seguro. ¿Cuál es la pregunta? ¿Será que la convergencia es uniforme? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? ¿De solo mirarla? ¿Se atreven a decir algo o nada? Yo borro la pizarra, no se preocupen ustedes, digan cualquier cosa. Pueden decir sí, pueden decir no, no, nadie los va a castigar por esto, los controles, hoy ya no es control. Ya. Entonces, ¿qué dicen? ¿Será uniforme o no el límite? O sea, uno podría decir, mira, que la forma de las funciones, efectivamente, como este trozo recto se empieza a inclinar, ¿cuál es la imaginación? Empiezo a recuperar esa recta de arriba, empiezo a recuperar la recta de abajo, el origen se queda en el origen, o sea, a lo mejor esa sucesión de funciones converge a esa en forma puntual, seguro, pero a lo mejor converge también en forma uniforme. A lo mejor la intuición me diría eso. Ahora, sería bueno que hagan en el mismo gráfico el límite puntual y la sucesión de funciones. O sea, que aquí le peguen la sucesión de funciones, que es la recta. Dibujen las dos. Y ahora vean la diferencia. ¿Dónde está la diferencia? Aquí la diferencia vale entre fn y la función límite, ¿vale? 0. Aquí la diferencia vale 0. Ahora en estas dos, ¿saben diferencia entre dos funciones, ¿cierto? Es el área, esa. Ahí ven la diferencia. ¿Ven la diferencia entre las dos? Entre la fn y la f. Y de esa diferencia, teóricamente, ¿qué tienen que calcular en la diferencia? Tienen que calcularse de la diferencia el supremo. Ya, ¿cuál será el supremo de la diferencia? ¿Será que ese supremo tiende a 0? La norma de infinito pide calcular, miren, ahí hay una diferencia, ahí hay otra diferencia, ahí hay una diferencia más grande. ¿Cuál será el supremo? ¿Supremo de las diferencias? Ya, se lo dejo ahí. Ahora, la respuesta es, la convergencia no es uniforme. La convergencia no es uniforme. Ahora, si ustedes la están viendo que no es uniforme, fantástico. Pero les voy a dar una herramienta adicional. Una herramienta adicional que es súper importante. Y es la siguiente. Miren, vuelvo a dibujar solo el límite. ¿Ven la sucesión de funciones? ¿Ven el límite? Entonces, ese ejercicio contradice el siguiente teorema. Miren, este es un teorema bien importante que hay que aprendérselo. Lo vamos a aplicar en ese ejemplo. Y dado que ese ejemplo no cumple el teorema, y el teorema sí que lo vamos a demostrar, entonces ese ejemplo obviamente es un ejemplo donde la convergencia no es uniforme. ¿Qué dice mi teorema? Tengo una sucesión de funciones, f sub n, sucesión de funciones que converge uniformemente a f en el espacio de las acotadas que van de a valores en f. Es el caso teórico más general, ¿cierto? Una sucesión de funciones que converge uniformemente a una f. Ya, ustedes ya saben, cosas que pueden decir al tiro. Si converge uniformemente, entonces converge puntualmente. Eso ya lo sabemos bien, ¿cierto? La convergencia puntual implica lo uniforme. Pero les voy a dar algunos datos extras. Digamos que el dominio A no es cualquier cosa. No, el dominio A es recta. Que A es subconjunto de un espacio vectorial normado. O sea, esta sucesión de funciones va de un espacio vectorial normado en otro espacio vectorial normado. ¿Para qué? Para introducir un poco de topología en el dominio. Y como es una sucesión de funciones que va de un espacio vectorial normado a otro espacio vectorial normado, puede tener algunas propiedades. Entonces, A es parte de un espacio vectorial normado y, dato, para todo n natural, la función f sub n, que es una función que va de A a subconjunto de E en f, ¿cierto? Cada sucesión de funciones tiene dominio A, ¿cierto? Esa era la definición de este espacio de arriba, dominio A valores en f, pero ahora es parte de un espacio vectorial normado. Y yo sé que para cada n natural esta función
es continua en A. O si quieren, continua en cada punto de A. O sea, tengo una sucesión de funciones que converge uniformemente en una f. ¿Cuál es el dato nuevo? Que cada una de las funciones fn es continua. Miren el ejemplo 4. Miren el ejemplo 4. ¿Ven las fn? ¿Cómo andamos en este ejemplo? ¿Es verdad o no? ¿Se cumple esa hipótesis? Sucesión de funciones acotadas. ¿Es cierto que para cada n esta función que es recta, recta, recta es continua? ¿Es totalmente no es continua? ¿Dónde no es continua? No. Estoy pensando en esto. El dato. ¿Es cierto que para todo n natural la fn es continua? Sí. Lo que no sé allá es si la convergencia será uniforme. Entonces el teorema dice, cuando cada n es continua y la convergencia es uniforme, eso implica que el límite f es continua. Una función continua en el conjunto A. Las sucesiones de funciones continuas que convergen uniformemente siempre tienen límite continuo. Ya, ahí tú me estabas diciendo algo de allá, que allá algo no se cumplía. ¿Qué no se cumplía? Que el límite no es continuo. ¿Cómo es posible que esta sucesión de funciones, que sí es continua, converja a algo que no lo es? El teorema dice, el límite es continuo. Pero, ojo, vean bien las hipótesis del teorema. ¿Cuáles son todas las hipótesis del teorema? Si se cumple qué cosa y qué cosa. Si la convergencia es uniforme y cada fn es continua, el límite tiene que ser continuo. Aquí, cada sucesión, cada función es continua. El límite no es continuo. ¿Qué debe estar fallando entonces? Que la convergencia no puede ser uniforme. Porque si la convergencia fuese uniforme, el teorema aplicaría completo. El límite debería ser continuo. Este es un ejemplo típico de sucesión de funciones que converge puntualmente, donde cada elemento de la sucesión es continua y el límite discontinuo. Cuando el límite es discontinuo es porque la convergencia no era uniforme. Cada vez que la convergencia sea uniforme, el límite es continuo. Ya, eso es el teorema más importante que tenemos que demostrar. Demostración. La demostración es bien sencilla, porque usa los elementos... o sea, la clave aquí es... si yo cambiara convergencia uniforme por convergencia puntual, ¿sería capaz de demostrar el teorema? San Martín demuestra cualquier cosa, dirán algunos. No sé, eso es como la fábula, ¿cierto? Pero sean matemáticamente correctos. Si yo cambiara puntual, o sea, uniforme por puntual, ¿se debería poder demostrar el teorema? No. ¿Tienen algún contraejemplo de sucesiones de funciones continuas que converjan puntualmente, cuyo límite puntual no sea continuo? El ejemplo 4, ¿cierto? O sea, ahí tienen al tiro el ejemplo 4 a la vista. Entonces, la convergencia uniforme es la clave. La convergencia uniforme y la puntual no son la misma cosa. Les mostré muchos ejemplos donde la convergencia era puntual y no uniforme. Ya, cuando la convergencia es uniforme, se heredan propiedades importantes. Eso es bien importante. Entonces, demostración. ¿Cuáles son los datos? Dato 1. La convergencia es uniforme. ¿Qué significa que la convergencia sea uniforme? Definición de convergencia uniforme. Para todo epsilon positivo, existe un n0 natural, a partir del cual, para todo n mayor o igual que n0, para todo n mayor o igual que n0, se cumple que el supremo de, ¿cierto?, era la norma fn menos f menor o igual que epsilon. Ese es el dato 1. Ya, pero ese dato 1 es un poquito feo mirarlo así. La norma es la norma infinito definida en el espacio de las funciones acotadas, ¿cierto? Desarrollamos eso. O sea, para todo epsilon positivo existe n0, ya existe n0. ¿Y esa propiedad es válida para qué valor de n? ¿Esta propiedad es válida para qué valor de n? Para todo n mayor o igual que n0. Pero esa es demasiada información, me basta con 1, porque en realidad lo que quiero decir es que las fn son continuas. Y yo quiero demostrar que la f es continua. Entonces lo que voy a hacer es, voy a decir, claro que eres continua porque te pareces a una continua.
Y en realidad te pareces a muchas continuas. Me basta con la n0. Existe un n0 tal que, y esto de aquí es un supremo, para todo x en A, se cumple que el módulo de la diferencia f sub n0 de x menos f de x es menor o igual que lo que yo quiera. ¿Les parece? Arriba está la definición y ahora estoy poniendo un caso particular. ¿Cuál es el caso particular? ¿Se dieron cuenta del truco que hice aquí, no? ¿Ven lo que dice ahí? Que lo de arriba era válido para qué n? Para todo n, mayor o igual que n0. Así que hoy dije, me basta poner la pura f de n0. O sea, me basta comparar la f con la f de n0. Ya, y esta diferencia para todo x es menor o igual que lo que yo quiera. Ahora, el epsilon no es muy simpático porque hay que usar desigualdad triangular. Obviamente hay que comparar f con f de n0, hay que comparar f de x barra con f de n0. O sea, hay que hacer muchas comparaciones, así que aquí conviene no poner epsilon, sino que conviene poner, para la desigualdad triangular, para que funcione bien, ¿qué ponemos? ¿Epsilon medios, por ejemplo? ¿Puedo poner epsilon medios? Sí, ahora, como yo ya hice la demostración, en realidad en esta demostración conviene poner epsilon tercios. Epsilon tercios, aparece una desigualdad triangular doble. Hay que hacer dos desigualdades triangulares. Cuéntame. ¿En vez de módulo no debería ser norma en F? Norma en F, por supuesto, sí, mira aquí. Excelente. Norma en F, claro, sí, por supuesto. Eso era cuando estábamos a valores en R, ¿cierto? Ya, esa es la sucesión. Ahora, lo importante de todo eso es el n0. ¿De quién depende el n0? Del epsilon. Si la convergencia hubiese sido puntual, ¿qué tendría que haber puesto? Con puntual no funciona. Porque en puntual, ¿de quién depende el n0? Del epsilon, hay que sacar el x fuera. O sea, para cada x hay un n0, para otro x hay otro n0. Y como yo quiero estudiar la continuidad y voy a empezar a mover la x, porque ahora voy a preguntarme qué pasa si x tiende a x barra, cuando yo me vaya moviendo con mi x que se aproxime a x barra, se me va a estar moviendo el n0. Y a lo mejor en el límite, a lo mejor el n0 explota, va a infinito, no sé, pueden pasar cosas muy raras. Es súper importante, el n0 es el mismo, quedó fijo de aquí para adelante, en adelante para todo x. Y ahora voy a demostrar que mi función es continua en x barra. Entonces voy a decir sea x barra un punto de A arbitrario. Lo que hay que demostrar es que la función f es continua en x barra. Pero lo que sabemos es, dado 2, x tal vez f no es continua, no sé si será continua, pero la que sí es continua, ¿quién es continua en x barra? La f n0. Voy a usar la pura f n0. Entonces, como la f n0 es continua, ¿cuál es la definición de continuidad? Para todo epsilon positivo, de hecho el mismo, existe la definición de continuidad. Para todo epsilon existe un delta positivo. Tal que para todo x en A se cumple que si módulo de x menos x barra menor o igual que delta, entonces módulo de f n0 de x menos f n0 de x barra, eso es menor o igual que epsilon tercios. Donde noten que el n0, ¿qué n0 es este? ¿Qué n0 es ese? El de arriba, la función fn0 que se parece a f tanto como, ¿en cuánto se parece la fn0 de f? Se parece tanto como epsilon tercios. ¿Y para qué x se cumple esa desigualdad? Para todo x en A. No hay que cambiar el n0. ¿Se fijan entonces? Ese n0 lo uso aquí. Y como lo usé ahí, creo que la demostración está tremendamente directa. Porque ¿qué es lo que hay que demostrar? No les voy a escribir lo que hay que demostrar. ¿Qué hay que demostrar? Hay que demostrar que para todo epsilon positivo existe delta, tal que para todo x en A, si x menos x barra menor o igual que delta, lo que tengo que hacer aquí es cambiar f n0 por quién. Es lo que hay que demostrar. Yo quiero demostrar. Esta es continua, es dato. ¿A quién quiero demostrar yo que es continua? La f. O sea, lo que yo me gustaría es tener esto mismo, pero en lugar de n0, que dijera f. Bueno, en realidad, que diga f o que diga n0, tengo el dato de arriba. Entonces, miren, la demostración sale al tiro. Miren, creo que me equivoqué de nuevo. ¿En qué me equivoqué? Que esto de aquí no es norma, no es módulo, sino que es módulo, norma en E. Esto de aquí no es módulo, sino que es norma en F. Pero ¿qué nos hace si en realidad podemos trabajar con las mismas cosas simultáneamente? Miren, yo lo que quiero demostrar es qué pasa con la norma de f de x menos f de x barra. Y quiero demostrar que esa norma es menor o igual que
epsilon si se cumple la misma cosa, x cercano a x barra. Entonces ahora creo que la desigualdad triangular está lista, ¿o no? ¿Qué van a poner aquí? F de x, ¿con qué lo van a comparar? ¿A quién se parece f de x? Miren toda la pizarra, ¿a quién se parece f de x? A fn0 de ¿cuánto? Fn sub 0 de x. Resto f de sub n0 de x y sumo f sub n0 de x. ¿Ya? Y después, el f de x barra, ¿a quién se parece? Por acá dice menos f de x barra. Pero en realidad el f de x barra, ¿a quién se parece? Al fn0 de x barra, entonces eso lo sumo y lo resto simultáneamente. F sub n0 de x barra. ¿Qué les parece? ¿Será cierto que todo está bien escrito? Todo se va. Sumé y resté a quiénes. Al fn0 de x y al fn0 de x barra. ¿Y el n0 siempre el mismo? Ah, ¿por qué? Nuevamente, porque estoy usando el dato de que la convergencia es uniforme. El n0 solo depende del epsilon. Entonces noten que aquí donde dice x, uso el n0. Donde dice que es barra, el mismo n0. Y de hecho esta x se va a mover, pero siempre el mismo n0. Ya, bien, porque ahora puedo decir, todo esto es menor o igual que, aquí creo que queda f de x menos f n sub 0 de x. La desigualdad triangular es válida siempre. Más, aquí queda f n sub 0 de x menos f n sub 0 de x barra. F más norma de f n sub 0 de x barra menos f x barra f. Ya, ¿tuvo bueno la puntería de poner epsilon tercios? ¿Son todas estas cantidades menores iguales que epsilon tercios? Sin ningún problema, así que todo esto de aquí es menor o igual que epsilon. Ahí tengo eso, menor que epsilon tercios. Ahí arriba está. Esto último, menor o igual que epsilon tercios, está ahí arriba también. Ojo que alguien me puede decir, oiga, pero esta no la tenemos. Sí, porque esa de arriba era válida para qué x. Para todo x, o sea, para x barra también. ¿Cierto? Y para este x que está cercano a x barra también. Y esta de aquí, f de x menos f de x barra, me aprovecho de esto. Si x menos x barra es menor que delta, entonces eso es menor que epsilon tercios. Con eso todo esto es menor o igual que epsilon y se terminó. El límite de funciones continuas es continuo. ¿Les parece? Ya, perdí el reloj por anotar un nombre. ¿Qué horas son? Bien. Bien, entonces alcanzo a escribir una observación aquí en chiquitito. Observación. Ahora, estamos trabajando en el espacio de las funciones acotadas, pero aquí en este teorema introdujimos un dato extra, introdujimos el dato de que las fn eran continuas, o sea que las fn no solamente viven en las acotadas, sino que las fn viven en las acotadas inter las continuas metidas dentro de las acotadas, ¿cierto? O sea, aquí estoy diciendo, miren, con este dato extra, lo que estoy diciendo es que estoy tomando una sucesión de funciones fn que vive en las acotadas, pero además es continua de A a valores en F, entendiendo que para la continuidad necesito que A no sea cualquier cosa, ojo con eso. Para funciones acotadas, A puede ser cualquier cosa, días de la semana, conjuntos raros, pero para la continuidad requiero que la A tenga topología. Porque la continuidad es esto, si la X se aproxima a X barra, el F de X se aproxima a F de X barra, y aquí necesito algo, topología, que en nuestro caso es norma. Entonces requiero que la A sea un conjunto, un espacio vectorial normado, o viva dentro de un espacio vectorial normado. Entonces lo que puedo decir es que si tomo una sucesión de funciones en este espacio y la sucesión Fn converge a F, en este espacio, la F vive en las acotadas inter las continuas. Ya. ¿Qué les dice eso? Tomé una sucesión convergente. Ahora, las acotadas inter las continuas es un subconjunto de las acotadas. No todas las acotadas son continuas, ¿cierto? Ya, pero ahí estoy tomando acotadas y que además son continuas. Es un subconjunto, un subespacio. Y resulta que cuando tomo sucesiones en ese subespacio, si esas sucesiones en ese subespacio son convergentes, su límite vive en el mismo subespacio. ¿Cómo se llama eso? Ese subespacio es cerrado.
el subespacio, ¿cierto? Observación, esa era mi observación chiquitita aquí. El subespacio, si usted toma las acotadas que van de A a valores en F, y eso lo intersecta con las continuas que van de A a valores en F, entendiendo que hay una topología, ¿cierto? Esto es un subespacio vectorial, es un subespacio vectorial cerrado del conjunto del espacio de las acotadas. Y cuando ustedes saben que un subespacio es cerrado, ¿se acuerdan? Ah, eso incluso lo demostraban en el control. Ah, no es el control exactamente. En el control demostraron que un cerrado incluido en un compacto era compacto. Ya, pero aquí yo tengo un subespacio vectorial cerrado. Y yo sé que este es un espacio de Banach. Si este es un espacio de Banach y este es un subespacio vectorial cerrado, yo pretendo que este también es espacio de Banach. ¿Por qué? Porque ¿qué significa espacio de Banach? Rápidamente. Significa todas sucesiones de Cauchy. Todas las sucesiones de Cauchy tienen que converger a algún elemento del espacio. Pues bien, si toman sucesiones de Cauchy aquí, esas viven acá. Porque la intersección incluye a esto. Y al vivir acá, dichas sucesiones de Cauchy convergen acá. Pero como este espacio es cerrado, el límite de dichas sucesiones de Cauchy es continuo. Así que vive acá. Es decir, este espacio es uno donde yo tomo sucesiones de Cauchy y las sucesiones de Cauchy viven acá. Es un subespacio vectorial importante, es un subespacio vectorial cerrado de esas acotadas y es un espacio de Banach. Es un espacio de Banach. Es un espacio de Banach. Que de hecho fue el espacio en el cual demostramos el teorema de las funciones, el teorema de existencia de unicidad de las ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Se acuerdan que en ese ejercicio... Ah, no quiero usar la pizarra de allá. ¿Por qué no quiero usar la pizarra de allá? Porque quiero borrarla y quiero partir con tema nuevo. Entonces, por eso no quiero borrar la pizarra de allá. Ahí, tema nuevo. Ajá, ese ya es tema nuevo. Entonces aquí todo lo que es viejo. Todo lo que es viejo. ¿Qué es lo que es viejo? Que este es subespacio vectorial cerrado y por lo tanto, como es subespacio vectorial cerrado de un Banach, el mismo es un Banach. Y en el caso cuando demostramos el teorema de las funciones del teorema de existencia de las ecuaciones diferenciales, trabajamos en el espacio de las funciones continuas que iban del intervalo cerrado 0t a valores en R. Y ese espacio es exactamente este. ¿Por qué razón? Cuidado, que no es evidente. Porque cuando usted pone continuas a secas, pueden aparecer cosas raras. Que las continuas a secas podrían no ser acotadas. Pero si usted me habla de continuas en el intervalo cerrado 0t, tengo teoremas que me dicen que todas las continuas con dominio cerrado y acotado son acotadas. Así que mis funciones que vivían en este espacio, en realidad vivían en este otro. Y dado que vivían en este otro, entonces ese espacio con la norma uniforme era un espacio de Banach, que era lo que quedaba pendiente en aquella demostración del punto fijo que hicimos en la clase pasada. ¿Se acuerdan que les dije ahí, usamos una norma especial, pero que era equivalente con la norma infinito? Ya, con la norma infinito eso era un Banach. ¿Les parece? Cambio de tema. Entonces pongan aparte, si quieren, página nueva, pizarra nueva, 15 minutos nuevos. En realidad nos quedó poco tiempo, podríamos haber hecho clase a las 6 entonces, ¿no? Pero ya, seguimos el lunes, no se preocupen. Sí. ¿Cuál es el cambio de tema? Cálculo diferencial. Cálculo diferencial. Derivadas. ¿Quieren derivar? Cálculo diferencial. Todo esto de aquí lo vamos a aplicar diferencial. Noten que el nombre del capítulo siempre ha sido bien inocente. Creo que en primer año es lo mismo. ¿Cómo se llama el curso del primer año? No se llama cálculo de derivadas, se llama cálculo diferencial. ¿Por qué razón? Porque ahora vamos a ver realmente qué es el diferencial. Entonces, miren, contexto. En todo este capítulo, o casi en todo este capítulo, E y F van a ser espacios vectoriales normados, igual que siempre, ¿cierto? Ahora, a veces, cuando lo requiramos, vamos a pedir que sean Banach, pero en general espacios vectoriales normados. Vamos a trabajar con funciones F que tienen un dominio A, subconjunto de E, a valores en F. Y vamos a trabajar en puntos X barra que vivan en el interior de A. ¿Se acuerdan qué significa vivir en el interior de A?
O sea, existe una pequeña vecindad centrada en X barra de radio delta que está totalmente incluida en A. O sea, si usted dibuja el conjunto A, si el dominio es una cosa rara como esa, la derivada la vamos a calcular solo en los puntos interiores. Aquí, en ese X barra. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar en esa vecindad completamente incluida en A. Porque vamos a calcular f de X barra y vamos a calcular f de X para X distinto de X barra en todas las direcciones de X barra. No vamos a trabajar por aquí. Si usted trabajara por ahí, podría calcular f de X barra. También podría calcular f de X, pero no para todo X. Solamente para X hacia... Solamente podría calcular f de X por aquí y no f de X por el otro lado. Entonces ahí la derivada no. La derivada solamente en puntos interiores del dominio. Solamente en puntos interiores del dominio. Ya, entonces con eso, primera definición. Definición 1. Entonces, el mismo contexto, una función, espacio vectorial, un punto X barra. Voy a decir que sea D un vector de E. Normalmente se le pide ser distinto de 0. Ahora, si ustedes pusieran D igual 0, es un poquito raro. Porque la idea es la siguiente, miren, me paro en X barra y ahora lo que voy a hacer es voy a mirar en la dirección D. Me paro en X barra y voy a mirar en la dirección D. Me paro en X barra y voy a mirar en la dirección D. D va a significar algo así como una... No, no un radio, es una dirección. Por eso se llama vector D. Entonces me voy a parar en X barra y voy a mirar hacia allá. O hacia el otro lado. Ahora, cuando trabajaban en R, uno se paraba en X barra y hacia dónde miraba. Siempre en una sola dirección, hacia adelante, hacia atrás. De hecho, eso nos va a la definición de vector. ¿Se acuerdan en física? ¿Cómo les definen vector en física? Eso en física como de colegio. Que eran cantidades que tenían, ¿en qué cosas? Magnitud, sí. Y después decían dirección. ¿Se acuerdan que había dirección y sentido? O sea, ¿no es lo mismo el sentido que la dirección? O sea, decían, cuando miro hacia allá, ¿qué era el sentido? Positivo hacia allá y negativo. O sea, la dirección define una recta. La dirección no define un rayo. ¿Se fijan? Si usted quiere definir un rayo, tiene que hablar de dirección y sentido. Solamente avanzar hacia esa dirección. O sea, cuando yo avanzo hacia allá, voy en esa dirección, en ese sentido. Cuando avanzo hacia el otro lado, si quieren, voy en la misma dirección, pero en sentido contrario. Así que si lo piensan en R había una sola dirección. No dos, lo que habían eran dos sentidos, ¿cierto? O sea, siempre avanzaba en la dirección de la recta de los reales, hacia adelante o hacia atrás. Entonces había una dirección, dos sentidos. Aquí de hecho voy a hacer lo mismo. Cuando me pare en esa dirección, no solamente voy a mirar hacia allá, sino que voy a mirar en toda la recta, hacia adelante y hacia atrás. Ahora, hay algunos autores que se paran en un punto X barra, se dan una dirección D y miran solo hacia adelante. O sea, en realidad toman ese D y lo multiplican por lambda y dicen, me muevo de X barra, le sumo lambda D y piensan en puro lambda positivo. Eso significa pararme y mirar solo hacia adelante. Pero en realidad, no sé, como que uno llega alguna vez a pequeñas contradicciones, por lo tanto, mejor mirar hacia adelante y atrás. O sea, decir que me paro en X barra, le sumo lambda D y ese lambda puede ser cualquier elemento del cuerpo, que en nuestro caso el cuerpo son los reales. Entonces puedo mirar hacia adelante o también puedo mirar hacia atrás. ¿Ya? O sea, en el caso de R, miraba en la dirección. En el caso de R no había dirección. R tenía una dirección única. Pero en R2 ya empiezan a ser simpáticos. En R3, en R4, en un espacio vectorial cualquiera, D va a definir una dirección. Por eso normalmente vamos a pedir que D sea... Porque, ¿qué pasaría si D fuese igual a 0? Al X barra le sumo 0. Oye, eso es trivial. Y después imagínense, piensan en derivada. F de X más H menos F de X. Eso es la derivada en R, ¿cierto? F de X más H menos F de X. Si tomaran H igual 0, estarían calculando F de X menos F de X, y eso vale siempre
No, no es que todas las derivadas valgan cero. ¿Se fijan? O sea, como que hay que tomar el x diferente de cero. ¿Verdad? Aquí tiene sentido hablar de d distinto de cero. Entonces, llamaremos derivada parcial. Derivada parcial de f en x barra. El punto en el cual voy a calcular la derivada es el punto x barra. Llamaremos derivada parcial de f en x barra en la dirección de al siguiente límite, si existe, por supuesto. Si no existe, nos dice que no existe la derivada parcial. Al siguiente límite. Ya. Entonces, ¿cuál es el punto? Ya. Mientras forro, ¿tiene sentido pararme en x barra y mirar en la dirección D? ¿Hay alguien en la dirección D o me salgo del dominio al tiro? ¿Por qué si me paro en x barra y avanzo en la dirección D, puedo asegurar que no me salgo del dominio jamás? Porque el x barra es interior y tengo un radio de protección. Ahora, no es que al x barra tenga que sumarle D. Porque si D es gigante, si usted al x barra le suma D, ¿qué pasa si al x barra le suman D? Quedan por allá lejos. No, al x barra le voy a sumar lambda D. Ahora, para que no sea tan fea la letra lambda, le voy a sumar T veces D. O sea, el D lo voy a ponderar. Y voy a tomar el T grande o el T chico. Pequeño, ¿para qué? Para que la norma del T por D sea menor que delta de esa vecindad que me está protegiendo. ¿Ya? Entonces, y voy a tomar el siguiente límite. Voy a tomar el límite de la siguiente expresión. Entonces voy a calcular f en x barra más T veces D. ¿Entienden ahí lo que estoy haciendo? ¿Hacia dónde estoy avanzando? Me paro en x barra y avanzo en la dirección de ¿cuánto? T veces D. ¿Con T grande o T chico? T chico. ¿Por qué tiene que ser chico? Para no salirme del dominio. Siempre hay un T suficientemente chico en donde no me salga. A eso le voy a restar EF de x barra. ¿Se parece al primer año? ¿Cierto? Y después voy a dividir eso ¿por cuánto? ¿Por T por D? A ver, ¿cuál es el típico castigo que me hacen en física? ¿Qué es x barra? ¿Dónde vive el x barra? En el espacio vectorial E. Ojo con eso, voy a poner x barra. X barra vive en E, que es un espacio vectorial. ¿Dónde vive la D? En ese espacio vectorial E. Dicho de otro modo, D es un vector. ¿Qué es lo que, al menos en vectores de R3, qué es lo que nunca puedo hacer en física? ¿Han dividido alguna vez por la velocidad? ¿Han pasado así como la aceleración vector dividiendo? ¿La aceleración, la velocidad vector dividiendo? No, ¿cuál es el típico castigo en física? ¿Cuándo me reprueban de física? Cuando divido por vectores. Dividir por vectores no se puede. ¿Nunca les han dicho que no se puede dividir por vectores? ¿Han dividido alguna vez por vectores? No, los vectores. ¿Qué es lo que uno hace en los espacios vectoriales con los vectores? Los puede sumar, los puede ponderar por escalares, los puede ni siquiera multiplicar. Bueno, si estoy en un espacio como Rn, puedo hacer producto punto. ¿Cierto? Producto cruz, a lo mejor en R3. Ya hay algunos productos. ¿Divisiones de vectores? No. ¿Hay divisiones de vectores? No hay divisiones de vectores. Jamás pasar dividiendo un vector. Salvo un caso. Salvo que el espacio vectorial sea de dimensión 1 y se trata de R. Ahí pueden dividir, en R pueden dividir. ¿Se fijan? Entonces, aquí cuando hago f de x barra más td, d es un vector. ¿Y dónde vive la letra t? La letra t vive en R. El t por d, ¿dónde vive t por d? En E, estoy ponderando el vector d por lambda. Y cuando calculo también x barra más t por d, y ahí puedo aprovecharme de todo eso, también vive en E. Entonces lo que uno hace no es divide por t por d, divide por solo la letra t. Solo la letra t. T es la variable con la que voy a trabajar. Y tomo el límite cuando t tiende a 0. Cuando t tiende a 0. Ahora, ojo, cuando t tiende a 0, ¿t positivo o t negativo? Ambos. ¿Para qué? Para que se parezca a la derivada de primer año. En la derivada de primer año uno calcula el límite cuando h tiende a 0, más o 0 menos. Cuando h tiende a 0, a secas, positivo y negativo. Por eso es que la función módulo
No es derivable en el origen, porque cuando ustedes se aproximan por un lado les da 1, por otro lado les da menos 1. Si ustedes dijeran voy a tomar solo el límite cuando t tiende a 0 más, les daría 1. ¿Ya? Entonces, esta es la famosa derivada parcial. Y se anota de la forma siguiente. Se anota derivada parcial de la f en el punto x barra en la dirección d. No sé si les gusta esa notación. Esa es la notación de derivada parcial. Ya, observaciones. Primer caso particular, si E fuese igual F y ambos fuesen iguales a R. Ya, si E fuese F y R, entonces, ¿qué cosa es esto? Bueno, este límite simplemente, el derivada parcial de F en el punto X barra en la dirección D, no es otra cosa más que el límite cuando T tiende a 0, lo mismo. La única diferencia es que ahora, ¿qué es lo que puse aquí? ¿Cuál es mi dato ahora? Que todas estas cosas son números reales. Entonces, cuando son números reales, yo digo, oye, esa cuestión se parece mucho a la derivada, pero no es. Pero ahí sí que puedo hacer lo que querían hacer. ¿Qué querían hacer recién? No poner T abajo, sino que poner ¿qué cosa? T por D. ¿Puedo? Sí, con un ni quita ni pone. Siempre y cuando D sea distinto de 0. Pero dije al principio que D era diferente de 0. ¿Les parece? Entonces, cuando hago eso, queda aquí el límite conocido. ¿Y ese límite conocido quién es? Esa es la derivada clásica. Ese es el típico f' en x barra, sí que la función es derivable, por supuesto. Y lo que quedó multiplicando con un factor adicional fue la letra D. Ahora, ¿cuándo se obtiene la verdadera derivada del primer semestre? Cuando usted toma d igual 1. D igual 1. O sea, la derivada del primer semestre, la f' de x barra, es la derivada parcial de f en el punto x barra cuando usted sigue la dirección de ¿quién? Del número 1. Del número 1. ¿Ya? Ahí tienen su derivada clásica, normal, la de siempre. ¿Les parece? Con una pequeña diferencia. ¿Cuál es la diferencia en el lenguaje de hoy día? Que esta cosa llamada derivada parcial tiene una letra D, que define una dirección. Y ojo que si la dirección en R no es 1, aparece ese factor multiplicante. Cuando usted calcula la derivada en x barra, la dirección 2, eso es 2f'. ¿Ya? Ahora, antes de irnos, la última observación y después nos vamos. Si el dominio sigue siendo R, pero ahora el espacio de llegada es cualquier cosa, porque noten que para hacer esa cosa de multiplicar y dividir, lo único que sé es que la derecha D era un número real. Entonces, si el dominio es R y el conjunto de llegada es cualquier cosa, puedo hacer eso mismo. Entonces, por eso, observación 2. E es R y F es F, ¿les parece? O sea, F es lo que sea, ya, ahí no hay ninguna condición. Pero puedo calcular la derivada parcial de una función f en un punto x barra en la dirección 1. Porque allá veo que en la dirección 1 funcionó todo súper bonito. Entonces, ¿qué queda cuando lo hago así? Queda límite, cuando t tiende a 0, de f de x barra más. ¿Qué queda aquí? F de x barra más t menos f de x barra partido por t. O sea, cuando calculo la derivada parcial en la dirección 1 queda esa fórmula. Y esa fórmula es demasiado parecida a la que conocía en primer año. Entonces, como es tan parecida a la primer año, obviamente que le voy a poner como notación, cuando aparezca esa fórmula, con t real, a eso lo voy a anotar f' en x barra. Y no es más que calcular este límite. Ahora, la única diferencia es que esta f vive ahora en un espacio raro, pero la x es la misma x de siempre. Real. En particular, si la f fuera Rn, si usted aquí pusiera Rn, tendría que calcular aquí la diferencia entre un vector y otro vector. Y los límites, cuando hay vectores, uno los calcula por componentes. Entonces queda la derivada de la primera componente, la derivada de la segunda componente, la derivada de la tercera, la derivada de la cuarta, la derivada de la última. O sea,
Cuando el dominio es R, todo se parece a cálculo primer año. El lunes vamos a ver qué pasa cuando el dominio es otra cosa. Sería todo.